¿Por qué los manicomios se expandieron repentinamente por todo el mundo occidental a mediados del siglo XIX? Entre 1845 y 1890, enormes instituciones psiquiátricas se alzaron en casi todas las grandes ciudades. Se construyeron complejos masivos de piedra con una rapidez imposible y se llenaron casi de inmediato. Los registros de pacientes son escasos, los testimonios desaparecieron. Las historias fueron desestimadas como locura antes de que pudieran ser escuchadas. La explicación oficial habla de reforma humanitaria, el auge del tratamiento moral y la industrialización causando tensión mental. Pero hay otra posibilidad, una que nunca se enseña. Una catástrofe global reciente, un mundo perdido borrado en silencio y rebautizado como mito. Si un evento así ocurrió, habría supervivientes, personas cuyos recuerdos no encajarían con la nueva historia oficial. Así que la pregunta es esta: ¿los manicomios se construyeron realmente para curar o para hacer desaparecer a quienes recordaban lo que hubo antes? En 1800, quizá había una docena de instituciones psiquiátricas dedicadas en toda Norteamérica. Para 1880 había más de 300. En Gran Bretaña, el número saltó de alrededor de 20 a más de 120 en el mismo periodo. Francia, Alemania y Rusia muestran el mismo patrón con una precisión inquietante. Italia, España y los territorios austrohúngaros experimentaron el mismo crecimiento explosivo de infraestructura psiquiátrica dentro del mismo marco temporal comprimido. Esto plantea una pregunta simple pero crítica. ¿De dónde salieron todos esos pacientes? La respuesta estándar apunta a la urbanización, la pobreza, las presiones de la vida moderna y el capitalismo industrial, volviendo loca a la gente. La disolución de las estructuras comunitarias tradicionales dejó a las personas vulnerables sin apoyo. Pero aquí es donde se vuelve extraño. El auge de los manicomios no se correlaciona de manera limpia con la industrialización. Ocurre antes en algunos lugares y más tarde en otros. Zonas rurales con un desarrollo industrial mínimo construyeron manicomios tan grandes como los de Manchester o Nueva York. Pueblos pequeños, lugares con poblaciones de 15,000 o 20,000 habitantes, construyeron instituciones diseñadas para albergar a 2,000 pacientes, comunidades sin fábricas, sin densidad urbana y sin una fuente aparente de enfermedad mental masiva. 2,000 pacientes en pueblos de 20,000. Las matemáticas no cierran, a menos que estuviera ocurriendo otra cosa, a menos que los pacientes estuvieran llegando de algún lugar que el registro oficial se niega a reconocer. Ahora considera esta línea temporal paralela que la historia oficial trata como no relacionada, casual o, la mayoría de las veces, inexistente. Entre aproximadamente 1750 y 1850, algo ocurrió en ciudades de todo el mundo. Algo que dejó edificios medio enterrados. Las plantas bajas se convirtieron en sótanos. Los niveles de calle subieron. Ventanas que antes daban a las calles ahora dan a tierra y piedra. Puertas diseñadas para el paso humano ahora se abren a tierra compactada y escombros. Lo llamamos la Mud Flood. San Petersburgo, París, Londres, Boston, San Francisco, Melbourne, Buenos Aires, Edimburgo, Praga, Estambul. Ciudades que no tenían contacto cultural, ninguna tradición de ingeniería compartida, ninguna planificación urbana coordinada. Y aún así, todas muestran la misma evidencia arquitectónica de enterramiento rápido. Todas exhiben la misma uniformidad imposible de disrupción. Edificios con ventanas ornamentadas en el primer piso ahora bajo tierra. Niveles de sótano que claramente fueron diseñados como plantas bajas, con alturas de techo y elementos decorativos que no tienen sentido para bodegas.
puertas que se abren a tierra, barrios enteros situados entre 3 y 15 pies por debajo de las calles circundantes. Y siempre, siempre, la misma ausencia de documentación que explique cómo o por qué sucedió esto. Aproximadamente de 1800 a 1860, la misma ventana temporal en la que la construcción de manicomios se disparó. Así que déjame plantear una pregunta que suena absurda hasta que te quedas con ella. ¿Qué haces con los testigos? Si ocurrió un evento que alteró civilizaciones, si las ciudades quedaron enterradas, si las poblaciones fueron desplazadas, si el paisaje físico se alteró de forma fundamental, habría supervivientes. Habría personas que recordaran, personas que podrían testificar cómo era el mundo antes, personas que recordaran cuando esas ventanas de sótano eran entradas a nivel de calle, personas que insistieran en que las calles eran más bajas, los edificios más altos, la arquitectura diferente. Personas que contradirían la nueva narrativa oficial. No criminales, no revolucionarios, no peligrosos en un sentido convencional. Peligrosos solo por lo que sabían, por lo que recordaban, por su negativa a aceptar la línea temporal revisada, por su insistencia en que el mundo había cambiado de formas que no podían explicarse por un desarrollo urbano gradual. ¿Cómo silencias el testimonio sin una represión obvia? ¿Cómo recodificas una disrupción histórica masiva como mito, como delirio, como el desvarío de mentes trastornadas? ¿Cómo haces que la realidad misma sea un síntoma de locura? Construyes manicomios, y ahí es donde el auge de los manicomios se vuelve imposible de ignorar. Mira las instituciones en sí, no solo su número, aunque eso ya es suficientemente impactante, sino su diseño, su capacidad, su arquitectura, la cualidad monumental de estructuras supuestamente construidas para los pobres con enfermedades mentales. No eran instalaciones médicas en ningún sentido moderno. Eran estructuras de contención, fortalezas masivas de piedra construidas con las mismas técnicas arquitectónicas, y a menudo por los mismos constructores desconocidos, que las estructuras monumentales de la era anterior. La era que, nos dicen, no existió. La era que supuestamente terminó antes de haber comenzado. Edificios construidos con cantería precisa, sistemas de ventilación sofisticados y elementos arquitectónicos que reflejan el estilo del viejo mundo encontrado en los propios edificios medio enterrados. El plan Kirkbride, introducido en 1854 por Thomas Story Kirkbride, se convirtió en la plantilla para la construcción de manicomios por toda Norteamérica. Enormes estructuras con alas traseras, simétricas e imponentes, construidas de piedra y ladrillo con una artesanía que parece inconsistente con las supuestas capacidades de la América de mediados del siglo XIX. No eran simples edificios institucionales, eran monumentos arquitectónicos que a menudo presentaban la misma cantería ornamentada, las mismas técnicas avanzadas de construcción y la misma precisión imposible que vemos en estructuras oficialmente atribuidas a una civilización anterior o inexistente. Pero aquí está la parte más extraña. Muchos de estos edificios no solo aparecieron de repente en el registro histórico, aparecieron completos, plenamente operativos, con poblaciones de pacientes que se materializaban casi de inmediato, sin fotos de construcción, sin informes de avance de obra, solo existencia repentina, como si hubieran estado allí desde siempre y simplemente hubieran sido reutilizados para otra función. ¿De dónde salieron esos pacientes? Los registros son vagos, los pobres errantes, los perturbados, los de mente insana, personas sin asentamiento. Pero las descripciones son extrañamente uniformes, no diagnósticos específicos, no historias clínicas detalladas, solo remoción,
institucionalización y separación permanente de la sociedad. El lenguaje evita cuidadosamente los detalles, como si las razones reales del internamiento no pudieran escribirse. Aquí es donde el patrón se vuelve más difícil de explicar. La construcción de manicomios no fue un fenómeno regional. No fue una nación respondiendo a condiciones locales. Fue global y estuvo coordinado. No mediante un tratado internacional explícito. Ningún documento único ordena una institucionalización psiquiátrica mundial, pero mediante un patrón tan uniforme que implica planificación centralizada, no de forma explícita. No hay un documento pistola humeante que diga construyan manicomios en todas partes simultáneamente, pero el tiempo, la arquitectura, los propósitos declarados y los marcos legales que permiten el internamiento involuntario emergen en la misma ventana histórica estrecha a través de continentes, a través de culturas que supuestamente tenían contacto mínimo. Los mismos diseños de estilo Kirkbride apareciendo en Rusia y Argentina. Los mismos criterios de internamiento emergiendo en Gran Bretaña y Australia. La misma expansión de categorías diagnósticas ocurriendo simultáneamente en sociedades con tradiciones médicas radicalmente distintas. Gran Bretaña aprueba la Lunacy Act en 1845, exigiendo la construcción de manicomios en cada condado. Francia promulga legislación similar ese mismo año. Estados Unidos ve estado tras estado aprobar leyes de internamiento a lo largo de las décadas de 1840 y 1850. Rusia, Alemania, el Imperio Austrohúngaro, todos implementando la institucionalización psiquiátrica a una escala sin precedentes. Japón comienza a construir manicomios de estilo occidental en la década de 1870. Pese a no tener tradición previa de psiquiatría institucional, el Imperio Otomano sigue el ejemplo. Incluso territorios coloniales en África y Asia ven construcción de manicomios, a menudo antes que hospitales básicos o escuelas, todo a la vez, todo sin reconocer coordinación. Y todo mientras se finge que esto fue una reforma humanitaria espontánea que ocurrió de manera independiente en docenas de naciones, todas usando planes arquitectónicos notablemente similares, un lenguaje legal similar y justificaciones similares para la detención involuntaria. La historia oficial trata esto como evolución convergente, problemas similares produciendo soluciones similares. Reforma progresista difundiéndose naturalmente a través del intercambio cultural. Conocimiento médico difundido por revistas profesionales y congresos internacionales. Pero la evolución convergente no produce arquitectura idéntica. No produce lenguaje legal idéntico. No produce cronogramas de construcción simultáneos en regiones con estructuras de gobierno, condiciones económicas y valores culturales drásticamente distintos. No explica por qué un pueblo pequeño en la Pensilvania rural y una ciudad provincial en Siberia construirían instalaciones psiquiátricas prácticamente idénticas en la misma década, usando los mismos principios de diseño y sirviendo la misma función aparente. Una vez que lo ves, ya no puedes dejar de verlo. Ahora considera qué ocurrió con el diagnóstico psiquiátrico durante este periodo. Antes de 1840, la locura era una categoría relativamente estrecha. Disrupción mental severa, comportamiento violento, deterioro cognitivo profundo. Condiciones tan obvias y extremas que el internamiento rara vez era controvertido. Pero entre 1840 y 1880, la definición explotó. De pronto, casi cualquier cosa podía calificar como locura que requería institucionalización. Los criterios diagnósticos se expandieron para abarcar conductas y creencias que en décadas previas habrían sido consideradas excéntricas o inusuales, pero no necesariamente patológicas. Entusiasmo religioso, radicalismo político, conducta no convencional, locura moral.
Un diagnóstico tan vago que podía aplicarse a cualquiera que desafiara normas sociales. La nostalgia, literalmente la añoranza del hogar, se convirtió en una condición internable. La drapetomanía, la supuesta enfermedad mental que hacía que las personas esclavizadas huyeran, fue propuesta seriamente como un trastorno psiquiátrico. La monomanía, el enfoque obsesivo en un solo tema, podía justificar la institucionalización. En particular, parece, cuando ese único tema era la inconsistencia histórica o la anomalía arquitectónica. Leer los expedientes clínicos que sobreviven es perturbador, no por las condiciones de los pacientes, sino por lo endeble que a menudo era la justificación. Una mujer que afirmaba que su ciudad solía verse diferente. Un hombre insistiendo en que recordaba edificios que no existían. Personas describiendo una línea temporal distinta, un paisaje arquitectónico distinto, una historia distinta. Individuos que no podían reconciliar los primeros pisos enterrados con las explicaciones oficiales. Personas preguntando por qué habían subido las calles, por qué tantas estructuras mostraban evidencia de enterramiento, por qué el registro histórico parecía discontinuo. Delirantes, concluyeron los médicos, sufriendo falsas memorias, desconectados de la realidad, exhibiendo confabulación, experimentando desorientación temporal. Estos se convirtieron en diagnósticos estandarizados, apareciendo con una frecuencia sospechosa en los registros de manicomios desde la década de 1840 hasta la de 1870. Pero, ¿y si su realidad simplemente era distinta de la narrativa oficial recién construida? Aquí es donde la evidencia se convierte en ausencia, donde el patrón se revela a través de lo que falta. Intenta encontrar relatos personales detallados de pacientes de manicomios entre las décadas de 1850 y 1870. Intenta encontrar su testimonio, su versión de los hechos, sus descripciones del mundo que recordaban, sus explicaciones de por qué creían lo que creían en sus propias palabras, sin filtrar por la institución. Los registros son escasos, fuertemente filtrados por autoridades institucionales, y cuando existen, se descartan como productos de mentes desordenadas. El testimonio de los pacientes era transcrito por personal del manicomio, interpretado a través del lente del diagnóstico psiquiátrico y preservado solo cuando confirmaba la evaluación institucional de la locura. Los escritos directos de los pacientes a menudo se destruían por considerarse terapéuticamente contraproducentes, pero la desestimación no es lo mismo que evidencia de falsedad. Cuanto más profundizaba en los registros de manicomios, más notaba vacíos sistemáticos, admisiones sin documentación acompañante de sus vidas previas, personas institucionalizadas sin conexiones familiares claras, sin residencias establecidas, sin rastros de papel que sugieran que existían antes del momento en que entraron al manicomio. Nombres sin historias, identidades sin contexto, solo fechas de ingreso y descripciones vagas de sintomatología, como si aparecieran de la nada, o como si su existencia previa hubiera sido borrada, como si los registros hubieran sido depurados deliberadamente, como si fueran personas que necesitaban desaparecer del registro histórico por completo, sin dejar rastro de quiénes eran o qué sabían. Lo que más me atormenta no es lo que dicen los registros, es lo que no dicen. No hay discusión de la contradicción, ningún reconocimiento de que está ocurriendo algo extraño. El establishment médico del siglo XIX trata la súbita explosión de enfermedad mental como algo natural, esperado, poco notable. Ninguna revista médica se pregunta por qué la patología psiquiátrica parece aumentar exponencialmente. Ningún funcionario de salud pública investiga la causa de esta aparente epidemia.
Miles de personas por toda Europa y Norteamérica volviéndose locas de repente, requiriendo institucionalización permanente, exhibiendo síntomas que a menudo giraban en torno a falsas memorias, confusión temporal e insistencia en que el mundo físico había cambiado. Todo dentro del mismo marco temporal estrecho. Todas exhibiendo delirios notablemente similares sobre anomalías arquitectónicas y discontinuidad histórica. ¿Y la respuesta? No investigación, no curiosidad sobre por qué este conjunto particular de síntomas apareció simultáneamente a través de vastas distancias geográficas. No un estudio epidemiológico sobre qué podría causar un patrón tan específico y extendido de disrupción mental. Solo internamiento, contención, silencio, institucionalización inmediata, separación permanente de la sociedad y una falta notable de curiosidad médica sobre el fenómeno en sí. Los manicomios se llenaron. La Mud Flood se volvió mito. Los testigos se volvieron pacientes, el testimonio se volvió síntoma y las preguntas se volvieron evidencia de locura. Vuelve a los edificios mismos. Muchos manicomios del siglo XIX muestran las mismas características de medio enterramiento que otras estructuras del periodo. Primeros pisos por debajo del nivel del suelo, ventanas abriéndose a la tierra. La misma evidencia de enterramiento rápido que vemos en edificios cívicos, iglesias, estaciones de tren, el Danvers State Hospital en Massachusetts, el Trans-Allegheny Lunatic Asylum en West Virginia, el Athens Lunatic Asylum en Ohio, todos mostrando cimientos que sugieren que o bien precedían a la Mud Flood o fueron construidos inmediatamente después sobre un terreno que había subido recientemente. Pero, a diferencia de esas otras estructuras, los manicomios no solían celebrarse como logros arquitectónicos. No se destacaban de la misma manera. Se construían, se llenaban y se olvidaban en silencio. Sin grandes ceremonias de inauguración, sin revistas de arquitectura celebrando su diseño. Solo notas funcionales de construcción y admisión rápida de pacientes hasta que quedaban abandonados. Y cuando fueron abandonados a lo largo del siglo XX, a medida que la atención psiquiátrica se desplazó a otros modelos, ¿qué pasó con los registros? ¿Qué pasó con los testimonios de pacientes, los documentos de admisión, los expedientes? Los registros diarios detallados que deberían haber documentado décadas de funcionamiento institucional. Destruidos, perdidos, inaccesibles, daño por fuego, daño por agua, eliminados deliberadamente como registros médicos obsoletos, o simplemente desaparecidos sin explicación de su ausencia. La destrucción a menudo ocurrió inmediatamente antes de que los edificios fueran reutilizados o demolidos, como si alguien no quisiera que esos registros sobrevivieran hasta una era en la que investigadores independientes pudieran acceder a ellos. El silencio era ensordecedor. No puedo probar qué ocurrió, solo puedo mostrarte lo que no encaja: la sincronía, la escala, la vaguedad del origen de los pacientes, la expansión de criterios diagnósticos para incluir discrepancias de memoria y confusión histórica. La evidencia arquitectónica que sugiere que los manicomios mismos surgieron de, o fueron enterrados por, el mismo evento que quizá fueron construidos para suprimir. La destrucción sistemática de registros, la coordinación global, la velocidad imposible de construcción, el llenado inmediato de instituciones antes de que cualquier población local pudiera haber generado una necesidad suficiente. ¿Por qué el auge de manicomios ocurrió precisamente cuando la línea temporal de la Mud Flood sugiere disrupción catastrófica? ¿Por qué se expandieron los criterios de internamiento para incluir síntomas que suenan notablemente como testimonio de una realidad histórica distinta?
¿Por qué se construyeron estas instituciones con tanta urgencia, tanta uniformidad y tanta capacidad, como si fueran necesarias a la vez en todas partes? Como si alguien supiera de antemano que grandes cantidades de personas tendrían que ser institucionalizadas simultáneamente en todo el mundo. ¿Por qué los registros de pacientes de esta época siguen siendo tan difíciles de acceder, tan fragmentarios, tan cuidadosamente filtrados por la autoridad institucional? ¿Por qué se destruyeron tantos? ¿Y por qué esa destrucción sigue un patrón tan consistente? ¿Por qué este patrón, esta correlación entre disrupción geológica e institucionalización psiquiátrica, ha sido ignorado de manera tan exhaustiva por la investigación histórica dominante? ¿Por qué mencionar esta correlación invita de inmediato a la desestimación? No por motivos de evidencia, sino porque la pregunta misma se considera inherentemente irrazonable. No por qué se construyeron los manicomios, no cuándo se construyeron, no bajo qué marcos legales. No. ¿Cómo borras una civilización? ¿Cómo reescribes la historia a escala global? ¿Cómo silencias a los testigos sin violencia obvia? ¿Cómo haces que la verdad misma sea un síntoma de locura? Los declaras locos, institucionalizas la memoria misma, construyes los manicomios, y la evidencia sugiere algo mucho más grande que una reforma de salud mental. Algo que requirió la construcción simultánea de infraestructura de contención a lo largo del mundo. Algo que necesitaba el testimonio suprimido, los testigos removidos, el relato alternativo patologizado. Algo que no podía lograrse mediante censura o violencia obvias, sino que requería la autoridad de la ciencia médica para legitimar el borrado. La historia oficial dice: progreso humanitario, avance médico, la evolución de la atención psiquiátrica, la respuesta ilustrada a la enfermedad mental, el triunfo de la razón sobre la superstición. Pero la evidencia arquitectónica, la cronología y las brechas sistemáticas en el registro histórico susurran otra cosa. Susurran una verdad que tuvo que ser enterrada tan a fondo como los primeros pisos de esos edificios medio sumergidos. Susurran: estos eran los testigos. Y construimos fortalezas para retenerlos. Diagnosticamos sus recuerdos. Institucionalizamos su realidad. Convertimos la verdad misma en una condición tratable.